Bueno, mis amados hermanos, ya estamos aquí en el segmento Profundizando la Biblia. Hoy traemos un tema bien interesante. Se titula El conflicto árabe e israelí. El conflicto árabe e israelí es el título del estudio de hoy aquí en su segmento Profundizando la Biblia. Y vamos a detallar, vamos a hablar un poco de este tema que es muy interesante, muy importante, ya que el conflicto árabe e israelí entre las guerras del mundo nos damos cuenta que es único. Los grandes poderes del mundo, mis amados, están envueltos en este conflicto, así como las Naciones Unidas. Muchas personas ignoran, nos damos cuenta que este conflicto es un conflicto religioso y desconocen también, nos damos cuenta, cómo se inició. Aunque nosotros como creyentes también, mis amados, sabemos que este pleito empezó desde Abraham, pero que queda el conflicto entre palestinos e israelitas. ¿Cuándo en realidad empezó este conflicto? Si es que cuando la Primera Guerra Mundial empezó en 1914, habían 85,000 judíos viviendo en Palestina. En ese tiempo, el Imperio de Otomán turco tenía el control de Palestina y de Jerusalén. Al iniciarse la guerra, mis amados, nos damos cuenta que los turcos se pusieron del lado de Alemania, mientras que muchos judíos apoyaron al gobierno británico durante la guerra. Fue por eso entonces que el ministro británico prometió, Balfour, establecer a Palestina como la nación para el pueblo judío, y nos damos cuenta que eso lo conoce como la Declaración de Balfour, que se firmó en el segundo, nos damos cuenta que fue en noviembre de 1917. El general británico Edmund dirigió sus tropas hacia Palestina, tomando el control de Jerusalén el 11 de diciembre del mismo año. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que principalmente la obligación de Gran Bretaña, de acuerdo a los términos convenidos en el mandato, era la implementación de la declaración de Balfour, donde el gobierno británico se comprometió a establecer el hogar nacional para el pueblo judío. Entonces vemos aquí y nos damos cuenta, pero en el mes de julio de 1922, Gran Bretaña dividió a Palestina en dos distritos administrativos. Los judíos tendrían acceso al distrito occidental única y solamente. Nuevamente, en el año 1946, Gran Bretaña dividió a Palestina, creando un estado árabe, Transjordania, el 29 de noviembre de 1947, y la Asamblea General de las Naciones Unidas, que votó 2-3 de mayoría la partición de Palestina Occidental en un estado judío y otro árabe. Segundo, este estado árabe en Palestina, nos damos cuenta que los árabes los rechazaron. En multitud de Jerusalén, nos damos cuenta, mis amados, que los árabes rechazaron esto y declaró la guerra santa diciendo: hermanos musulmanes, maten a los judíos. Entonces, el 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia. Al día siguiente, el 15 de mayo, los ejércitos de Líbano, Siria, Egipto e Irak invadieron el pequeño nuevo país con la intención, mis amados hermanos, de declararla o destruirla. El nuevo Estado judío, como quiera, sobrevivió. En el caso de los refugiados, nos damos cuenta, mis amados, que aproximadamente 600,000 judíos escaparon de países árabes, refugiándose en el Estado de Israel, de la misma manera que aproximadamente 720,000 árabes, persuadidos por sus dirigentes, huyeron de lo que hoy es el Estado de Israel. En 1949, nos damos cuenta, Israel firmó el Tratado de Armisticio con Egipto, Siria y Líbano, y también con Jordania. Los países árabes, nos damos cuenta, mis amados, que no han hecho ningún esfuerzo por resolver el problema de los refugiados. Por el contrario, se han esforzado por mantenerlos en los campos con la intención de usarlo para manejarlo políticamente. Entonces, mis amados hermanos, los países árabes aún no han aceptado la existencia del Estado de Israel.
Desde los primeros meses del año de 1966, los sirios, ubicados en la colina del Galán, han bombardeado indiscriminadamente a las ciudades israelíes, y nos damos cuenta que el 18 de mayo de 1967 Egipto expulsó las fuerzas pacificadoras de las Naciones Unidas de la frontera de Israel el 22 de mayo del mismo año. Egipto cerró los estrechos de Tirán a la navegación israelí, y el 25 de mayo Egipto y Siria citan a Irak, a Jordania y Arabia a Arabia Saudita a mover sus tropas, mis amados hermanos, a sus fronteras con Israel. El 26 de mayo nos damos cuenta que Del Nasser, presidente de Egipto, declaró: nuestro objetivo, dijo él, es la destrucción masiva de Israel. Entonces nos damos cuenta que en junio de 1967 Israel nuevamente es obligado a defender su existencia en lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Al final de la guerra, Israel ocupa, mis amados hermanos, la Franja de Gaza, en el desierto del Sinaí, Judea, Samaria. Nos damos cuenta que parte de las alturas del Golán. Pero lo más importante de todo esto, mis amados, de todo nos damos cuenta que capturaron la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo del monte. Los judíos tomaron el control de la ciudad de David después de casi 2000 años. Entonces, para nosotros poder recordar, para tener esto pendiente, bueno, recordar la disputa de Cisjordania, que estuvo desde 1948 bajo el control jordano y no en manos de los árabes y palestinos. Resolución adoptada en la Conferencia Árabe de Khartoum en septiembre de 1967. Nos damos cuenta, mis amados, que no paz con Israel, no reconocimiento de Israel, no negación con Israel. Los países árabes parecían haber cerrado la puerta a todo progreso hacia la paz. Entonces nos damos cuenta, amados, que en 1970 viene entonces la guerra civil en Jordania. Esto fue en 1970. Desde mediados de 1968, Arafat y la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, establecieron un país en Jordania, aterrorizando a sus ciudadanos, y hasta pretendieron, mis amados hermanos, destronar el rey Hussein. Hussein y Arafat repentinamente intentaron controlar el caos con promesas, y estuvieron también tratando de hacer tratados. Arafat conscientemente ignoró, mis amados hermanos, que personalmente violó esos compromisos, y el rey hizo el incomparable, nos damos cuenta, y sorprendente gesto de ofrecer, mis amados hermanos, formar un gobierno donde el líder de la OLP sería el primer ministro. Arafat rechaza la oferta, y usted se preguntará: ¿y por qué? Porque entendió, mis amados hermanos, nos damos cuenta que ese arreglo tendría consecuencias. Él estaría obligado a suspender sus operaciones terroristas en contra de Israel. Ese precio era muy alto para Arafat, y siempre nos damos cuenta que lo fue. Ese precio fue muy alto. En octubre de 1973 nos damos cuenta que el siguiente intento de destruir a Israel ocurrió el 6 de octubre de 1973. Egipto y Siria lanzaron un ataque militar contra Israel. Eligieron atacar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario hebreo, en que la mayoría de los israelitas, mis amados hermanos, están en ayuno, y ellos ayunan y oran en la sinagoga. Israel se encontró nuevamente forzado a defender su existencia. Los 3 intentos, mis amados hermanos, importantes de destruir a Israel en 1948, 1967 y 1973 fueron acarreados por el mundo árabe. Y también, mis amados hermanos, aún a pesar de eso, Israel sigue siendo y sigue buscando la paz. Israel entrega el desierto de Sinaí en Egipto a cambio de un tratado de paz,
Un tratado de paz, mis amados hermanos, que fue firmado entre Israel y Jordania. Israel estuvo, mis amados hermanos, muy cerca de firmar un acuerdo de paz con los árabes y con los palestinos que hubiesen producido un Estado palestino independiente, pero la visión del Medio Oriente, mis amados, y de Arafat, era uno de donde Israel no existe. Eso nunca sucederá, lo sabemos. A pesar de ello, Israel siempre va a inspirar a la paz verdadera con los árabes y los palestinos. Entonces, mis amados hermanos, las naciones del mundo en Israel, nos damos cuenta que las naciones del mundo en Israel, tristemente los medios de comunicación constantemente critican a Israel y a todo acto por parte de ellos de proteger sus fronteras, sin saber, mis amados hermanos, que fue Dios quien le devolvió la tierra que le había prometido a sus padres, a su antepasado. Entonces, que el renacimiento de Israel también, mis amados hermanos, es algo que estaba escrito en el Taná, en la Santa Escritura, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer solo un día? ¿Se da a la luz, mis amados hermanos, un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz a su hijo, y cuando apenas comenzaba sus dolores, como dice Isaías capítulo 66, en el verso 8. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos y oyentes que están en la sintonía, que muchas personas ignoran todo esto, ya sea porque no leen la Biblia o porque simplemente están convencidos de que el Señor desechó a su pueblo, porque por siglos el pueblo judío ha sido objeto de persecución. Pareciera, mis amados hermanos, que Dios se olvidó de ellos, pero las palabras del Señor nunca dejarán de cumplirse, y Dios, mis amados, no miente, porque sus promesas, nos damos cuenta, mis queridos oyentes, son eternas, y esto es lo que el Señor siente por su pueblo. Con amor eterno te he amado, y por eso te sigo con fidelidad. Oh Virgen de Israel, te edificaré de nuevo. Sí, serás reedificada de nuevo y tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria. Quienes lo planten gozarán de sus frutos. Vendrán un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín: vengan, subamos a Sión, al monte de nuestro Señor y de nuestro Dios. Así dice el Señor: canten jubilosos en honor a Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen: salva, Señor, a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Yo los traeré de país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Volverán una gran multitud entre ellos, vendrán ciegos, cojos, embarazadas, parturientas, entre llantos vendrán. Entre consuelo lo conduciré y lo guiaré a corrientes de aguas, por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Naciones, escuchen las palabras del Señor, anúncienla en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor rescató a Jacob y lo redimió de una mano poderosa. Eso están esos escritos que le he leído en Jeremías capítulo 31, desde el verso 3 hasta el verso 11. Entonces, mis amados, nos damos cuenta que el día se acerca en que el Señor juzgará a todo el mundo, y especialmente de cómo las naciones trataron a su pueblo, porque el Señor es la justicia y la venganza. Y como Él lo prometió, asimismo se lo prometió también a Abraham: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y aunque sabemos, mis amados hermanos, que a Israel todavía le esperan dificultades, sabemos que el Señor se levantará para defenderlos,
porque ya está escrito. Él está, mis amados hermanos, la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que peleen contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán. En las cuencas con sus ojos, y la lengua se le desechará en su boca. Y acontecerá que en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por el Señor, y trabará a cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, o sea, se matarán uno con otro. Eso está en Zacarías capítulo 14, en el verso 12 y verso 13. Así es que le hemos estado dando esta noche aquí en el segmento Profundizando la Biblia, conflicto árabe e israelí, para que usted tenga una idea, más conocimiento de qué se trata ese conflicto, esa guerra. Se lo hemos desglosado, le hemos dado capítulo, versículo, y le hemos dado la historia, cómo empezó, cómo ha ido, cómo va a ir. Así es que espero que sea de bendición este estudio, conflicto árabe e israelí, en su segmento Profundizando la Biblia. Bendiciones y gracias por estar ahí en sintonía y escuchando este estudio preciosísimo. Bendiciones. El pastor Raúl Álvarez con todos ustedes, con estas raíces bíblicas, o sea, raíces hebreas, y también, mis amados hermanos, usos y costumbres de las tierras judías. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros.